20:06, seguimos nosotros en Puntos de Vista y les decíamos que íbamos a tener una tarde, noche de mucha entrevista, de mucha información política también. Sí. Y nos preguntábamos nosotros, ya hablábamos recién del tema Fiscalía General. Se fue Sandra Quiñones, ¿qué pasa con algunos procesos? Nos preguntamos. Que quedaron, no sé si decir, dormidos, olvidados durante su gestión. Cajoneados a propósito. Y hay mucha sospecha con muchos casos, ¿verdad? Por una cuestión de simpatía política que creo que ya es innegable hoy en día. Fíjate que, por ejemplo, el caso Metrobús quedó. Sí. Y es uno de los que ya está ahí en plazo, en los últimos plazos. Es un caso que se padece hasta hoy día a día. Sí. Ya la diputada por Central y nos va a comentar también seguramente de eso. Exactamente. Pero antes de ir con nuestra entrevistada, ¿tenemos los casos para repasar? Sí, la saludamos de igual manera, Dale. sí, a la diputada Rocío Vallejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, diputada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, Fernanda, Diego y a toda la audiencia. Muy amable, gracias, diputada. Tenemos los casos antes de la charla para repasar un poquitito y poner en contexto con la gente también los temas que queremos plantear. Ahí está uno de los casos. Caso Mesa. Sí. Que tiene... Este es emblemático. Sí. Es uno de los casos... Sí. Del caso Horacio Cartes, y aquí la diputada me va a corregir, hay varias causas, como que desprendidas, ¿verdad, diputada? Sí, existen varias denuncias, tengo entendido, y bueno, eso la Fiscalía puede determinar, bueno, son hechos relacionados y puede anexarlos, pero no tengo mucha claridad de cuántas causas en total tiene, pero sí existen varias denuncias. Después tenemos, a ver si vamos haciendo el repaso por las demás causas también, el caso Avión Iraní. Hasta ahora no se sabe qué pasó, para qué vino, qué trajo, qué llevaba, qué... Y hay preguntas que responder todavía al respecto. O por lo menos necesitamos transparencia y saber qué se investigó finalmente en este caso. Vamos a la siguiente. El sicariato de Mauricio Schwartzman. Sí, otro de los casos. Muy cercano a donde ocurría el último caso también. Mediaciones allí del Barrio Jara. Barrio Jara. Sí. Vamos al siguiente. Hay una denuncia penal que fue justamente derivada desde la propia Cámara de Senadores contra el fiscal Lorenzo Lescano, por ejemplo. Hay otros contra otros fiscales, otros agentes más también. Sí. Decían ellos y acusaban a varios agentes, ahí está, el sumario de fiscales por actividades políticas, a agentes del Ministerio Público, negligencia administrativa y presupuestaria. Son varias, y si uno se fija, varias de ellos formaron parte en algún momento también, diputada, del menú de opciones que ustedes ofrecían del por qué impulsar un juicio político contra Sandra Quiñones, por ejemplo. Sí, así mismo, justamente varios de estos puntos fueron objeto de juicio político. Además, nosotros los diputados hemos presentado 8 denuncias penales, algunas han llegado ya a un estadio de juicio oral, pero otras no fueron investigadas. Por ejemplo, porque yo misma redacté una denuncia así contundente contra los directivos de la DINAC, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, donde se habían mal utilizado fondos, cerca de 2.000 millones de guaraníes, que fueron totalmente desviados, utilizada a una persona que luego denunció que se utilizó su nombre. Esa causa, por ejemplo, jamás avanzó en el Ministerio Público, contra Melgarejo Lanzoni también. Entonces, en realidad, son estas que ustedes están presentando, lógicamente tal vez son los más emblemáticos, pero yo no quiero olvidar acá a las causas del ciudadano de a pie, ¿verdad? Que eso nosotros día a día recibimos muchísimas denuncias. Yo le había solicitado en su momento a la fiscal general, ahora sí se da un encuentro con el fiscal general, que él establezca un nexo para que nosotros podamos canalizar a través de la persona que él designe, este nuevo fiscal general del Estado, las denuncias que también nos llegan a nosotros, ¿verdad? De víctimas cuyos casos no son atendidos o de justiciables cuyos casos tampoco le dan una respuesta. Es decir, que haya un canal de comunicación para que no se entre en eso de estar llamándole a un fiscal o a un juez, que es lo que está mal, ¿verdad?
Pero eso deberían establecer las autoridades. Nosotros tenemos nexos con todas las instituciones del Estado, tenemos nexos desde el Congreso. ¿Y por qué no con la justicia? Entonces, bueno, si alguien a mí me escribe o me llama y me dice, mire diputada, acá mi denuncia no corre, o este fiscal me está pidiendo algo indebido o tal cosa, entonces canalizar a través de un nexo, eso sería súper útil. Ahora, una cuestión nomás, antes de avanzar con las causas en concreto. El fiscal entrante no tiene posibilidad de barrer con la fiscalía, no le puede sacar a los agentes fiscales. No. Porque la gente tiene mucha expectativa, pero eso, por ejemplo, él no puede hacer. Hay un problema ahí, porque se sabe, yo recuerdo la jueza Crisioni decía en una sentencia que hubo fiscales que se comportaron como agentes de cobro, casi el clan González Daer. Sí. Entonces, ¿cómo encarar esto cuando hay agentes fiscales que se sabe que fueron funcionales a esquemas mafiosos realmente? Bueno, acá hay dos, y muy bueno tu análisis, porque justamente muchas personas me enviaron la resolución por la cual se asignaban los fiscales adjuntos a diversas áreas. Y bueno, en realidad, así como vos decís, no se puede hacer muchos cambios porque el fiscal general no es que puede decir, bueno, hoy le saco a estos fiscales adjuntos y voy a poner yo los adjuntos que quiero. Esos fiscales adjuntos han ingresado por un concurso y muchos de ellos son súper antiguos y muchos ya son inamovibles. Entonces lo que hace el fiscal general es redistribuir los recursos humanos. En este primer momento él lo que hizo es redistribuir, aunque no todos, por ejemplo, hasta lo que yo tuve conocimiento, por lo menos no se había designado todavía a un nuevo fiscal adjunto del área de delitos económicos, el área más sensible, ¿verdad? Pero sí hubo algunos confirmados en sus cargos, otros con nuevas funciones, pero son los mismos. Sí. Lo mismo va a ocurrir seguramente en el segundo nivel de los agentes fiscales, que son los operativos, ¿verdad? Que él no va a poder decir, a no ser que presente una denuncia luego ante el jurado de enjuiciamiento y haya todo un proceso para que esos fiscales puedan salir. Pero sí lo que puede hacer el fiscal general del Estado es un plan de control exhaustivo con relación a las causas que tienen estos fiscales. Y como yo mencionaba en estos días, y de hecho cuando me presenté para fiscal general del Estado hace 5 años, cuando fue electa la señora Sandra Quiñones, planteaba como uno de mis planes de acción, ¿verdad?, de estar, que el fiscal general y los fiscales adjuntos tienen que ser fiscales presentes en sus jurisdicciones y tienen que hacer audiencia con la gente y estar con un equipo y recibir las denuncias, porque si no es como un cuello de botella que vos no podés llegar a la autoridad. O sea, vos no podés llegar a tu fiscal que tiene tu causa como víctima o como justiciable, o no podés llegar al adjunto, o no podés mucho menos a la Fiscalía General. Tiene que poder acceder el ciudadano al fiscal y se tienen que establecer métodos para que eso pueda ocurrir y métodos de supervisión sobre esas causas que están cajoneadas. ¿Y qué hacer con los fiscales que ya se sabe que participaban en estos esquemas? Volviendo un poco al... Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una, la del jurado de enjuiciamiento, que en su momento inició una investigación, y yo recuerdo que en ese momento, que no sé en qué habrá quedado, seguramente que el nuevo fiscal general del Estado lo va a averiguar, que se había hecho tipo una auditoría interna a través de la inspectoría del Ministerio Público sobre estas carpetas fiscales para ver si existían motivos, ¿verdad? De comprobarse eso, el mismo fiscal general debe, o sea, la única forma de sacarlo al fiscal es a través de un proceso por el jurado de enjuiciamiento de magistrado. No hay otra manera, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Bueno, la otra manera sería que el fiscal general del Estado, como se suele decir, normalmente le envía al freezer a ese agente fiscal y le deje sin fiscalía, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es una carga nuevamente para el Estado que va a estar pagándole a un fiscal que no está haciendo nada. Lo ideal es tener fiscales comprometidos, fiscales controlados y una férrea decisión del fiscal general del Estado de combatir esa corrupción interna que hoy existe dentro de la Fiscalía. Y siempre yo hago esta salvedad, con la salvedad de los buenos fiscales y de los buenos funcionarios que también son muchos en el Ministerio Público. Ayer le entregaban, antes del juramento, él tenía una reunión en la presidencia del Senado, dijeron los propios senadores que le entregaron un dossier de documentos de todas esas causas, muchas de ellas denunciadas desde el propio Congreso, desde comisiones varias, en donde
se remitieron en su momento y ya estaban en manos de la Fiscalía y que nunca se movieron. Causas varias. Sí. Que él ya recibió. ¿Ustedes van a hacer el seguimiento con la Fiscalía General para ver si es que eso realmente tiene algún tipo de resultado, diputado? Bueno, yo creo que a partir, como eso fue una presentación del Senado, ¿verdad? El fiscal general del Estado debería ser de vuelta a un fiscal que informe a la ciudadanía, que informe al Senado sobre el dossier que le presentaron y que informe sobre todo a la ciudadanía, porque nosotros últimamente tuvimos una fiscal general del Estado que no hablaba con la prensa, ¿verdad? Entonces, el fiscal es, yo creo que es, después del presidente de la República, una de las autoridades más importantes de todo el esquema de un Estado de Derecho y se debe a la sociedad, es el representante de la sociedad. ¿Cómo no va a hablar con la gente? Debe dar cuentas de su gestión. Y si no hay elementos en un determinado caso, pues se acaba el caso. O sea, no siempre, o sea, y eso yo como les puedo decir como ex fiscal que fui durante 12 años, si uno no tiene elementos tampoco puede someterle a una persona a un proceso, porque de eso se trata el Estado de Derecho. Ustedes, la ciudadanía que nos está viendo, nosotros los políticos, o sea, necesitamos una justicia creíble y una justicia donde se actúe conforme a elementos. No como lo que estuvimos viendo también últimamente en medios de prensa, causas armadas, causas donde que yo quiero saber qué está pasando, por ejemplo, con esa agente fiscal, ¿verdad? Y qué determinación tomaría el fiscal general del Estado, o causas donde siempre a mí me preocupa y manifiesto, yo soy docente también a nivel de posgrado, y le digo a mis alumnos, aquellas causas donde se le dice a la persona, bueno, acepta estos hechos y te voy a dar un procedimiento abreviado, que implica una condena o que implica una salida procesal, pero nadie puede aceptar si no se dan los presupuestos de la existencia del hecho punible. Y eso se da día a día. Y voy a poner un caso así bien claro. Ustedes recordarán el caso de Bruno Marabel, que fue condenado a 30 años por la muerte de 5 personas, ¿verdad? En ese proceso hubo otras personas que fueron procesadas, amigos de él, que fueron a la casa luego del homicidio. Esas personas en un inicio fueron procesadas como cómplices de homicidio. Imagínense ustedes lo grave que es. ¿Cómo vos vas a ser cómplice de la muerte de alguien que ya murió cuando vos entraste a la casa? 1. 2. Se cambia luego la calificación de esos hechos. Y hay una, que no recuerdo el nombre, una de las chicas que dijo, no, yo no voy a aceptar el procedimiento abreviado que me ofrece el Ministerio Público, me voy a ir a juicio oral. Araceli Sosa se llama la Araceli, bueno. ¿Qué pasó con Araceli Sosa? El tribunal le llamó la atención al Ministerio Público y le dijo, ¿cómo vos vas a traer un caso como este sin una sola prueba? Homicidio. Claro. Y ella fue absuelta en juicio, pero hay otras personas que aceptaron ese procedimiento abreviado en las mismas condiciones que Araceli y que fueron condenadas. Sí. Entonces, eso es lo que tiene que revisar el fiscal general del Estado. Esas salidas procesales rápidas en las que existe una nueva víctima con un nuevo precedente. ¿Y esto en qué se da todos los días? En los accidentes de tránsito con saldo fatal. Porque hay un muerto. Nadie investiga si se dan los presupuestos de la punibilidad, como lo llamamos en proceso penal, y si realmente la persona que iba en el auto y que quedó viva es la culpable de la muerte de este motociclista que venía sin casco, sin luz. Ahora yo venía acá al canal, me sale una moto sobre Brasilia parecía un fantasma. Casi la atropello porque no le veo. Entonces, ¿quién termina procesado? El que queda vivo, pero el que tuvo la culpa es el que anda de manera imprudente. Entonces, hay mucho que revisar en el Ministerio Público. Los que somos abogados, ¿verdad? Estamos preocupados hace rato. Yo, si bien no estoy ejerciendo ya desde que estoy en la Cámara de Diputados, pero sí recibo constantemente todo tipo de quejas con relación a este problema. ¿Tocó fondo la Fiscalía, doctora? ¿Perdón? ¿Tocó fondo la Fiscalía, te parece? Sí, totalmente. Totalmente. La Fiscalía está en emergencia, la justicia está en emergencia. No solo la Fiscalía. Yo esto ya lo decía en una mesa de trabajo que tuvimos
como consecuencia de la pandemia y de toda la saturación del sistema penitenciario. Lo habíamos tenido en la Corte Suprema de Justicia, cuando eso estaba todavía como ministro Benigno López, y estaban todas las autoridades del Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público, Poder Judicial, y yo decía, hay que declarar en emergencia la justicia, así como declaramos en emergencia la salud, declaramos ahora en emergencia por el tema de inundaciones o por sequía o lo que sea. Hay que declarar en emergencia la justicia y dar una respuesta a esta saturación del sistema, y hay que dar los recursos para dar esa respuesta. Y bueno, no se toman las medidas y así seguimos cada vez peor. Con respecto a los fiscales, no quiero volver sobre esto, hay que recordar también que muchas veces ocurre que el propio fiscal puede caer, digamos, en una figura típica, ¿verdad? Sí, así mismo, el fiscal que no investiga. El fiscal pero eso no suele pasar, ¿verdad? Que se le procesa al fiscal que no investigó, no. Frustración de la persecución penal se llama. Si a vos como fiscal te viene una causa y vos no investigaste y te prescribe la causa estando en tu poder, prescribe significa que pasó el tiempo establecido en la ley para que vos le des una respuesta a la causa. Entonces no le va a poder dar una respuesta porque prescribió, y te prescribió estando en tu poder. Entonces, eso es frustración de la persecución penal. ¿El caso Metrobús puede enmarcarse en eso? Puede enmarcarse en eso. El caso Metrobús, yo tengo mi seria sospecha que ya está prescripto, ¿verdad? Sí. Porque lo que había visto en algún momento con Edgar Acosta, que estuvo bastante el diputado con este tema, viendo un poco el tema de los plazos, y yo creo que ya está ahí en el borde de la prescripción. Al borde, dicen algunos. Claro, porque estamos 2018 sale este gobierno, sí. Hay que ver cuánto tiempo más. Porque no fue mucho, después de agosto, después de sí, asumir. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Entonces, en la fecha de ocurrencia de los hechos, a partir de ahí son 5 años. Que justamente ese es el proyecto de ley también que yo presenté y que tuvimos tanto problema, que está en su 4º trámite ahora para el Senado, donde justamente planteo elevar las penas para que el plazo de prescripción también sea mayor. Hoy los casos de corrupción tienen un plazo de prescripción de 5 años. Entonces, ese es otro gran problema. Entonces, todos juegan a los 5 años y hay una norma procesal que dice que cuando vos ya estás procesado, entonces corre el doble del plazo. O sea, van a 10 y llegan a 10. Caso con Milo Suárez, cuántos casos más que llegaron a 10 años chicaneando y logran esa impunidad, que es el gran problema. O sea, la corrupción es un problema gravísimo en este país, pero está premiada con la impunidad imperante, la impunidad judicial y la impunidad administrativa. No olvidemos la impunidad administrativa. Aquellos funcionarios, y siempre, porque bueno, tantos problemas existen en nuestro país que nos vamos olvidando, ¿verdad? Recordarán la época de la pandemia, la denuncia que hicimos los diputados sobre el tema de lo que ocurrió en salud. Fueron sumariados los funcionarios involucrados. ¿Cuánto le dieron? Un mes. Un mes de sanción administrativa sin goce de sueldo. O sea, hoy probablemente sean todos directores otra vez. O sea, un mes. Sí. Entonces, esa sanción administrativa tampoco es bueno, listo. O sea, es que salís de la función pública si haces mal las cosas. No. Otro caso, para que vean nomás que esto es tan complejo, ocurrió un fallo preocupante con relación a la ANDE. Altos funcionarios de varias áreas de la ANDE que dijeron, bueno, este funcionario tiene que salir porque incumplió. Un tribunal de cuentas le condena a todos los funcionarios de la ANDE que lo desvincularon por más de 4.000 millones de guaraníes. Una fortuna para los funcionarios que decidieron desvincular a otros funcionarios que estaban en falta. O sea, tenemos una desconexión de la realidad, de la necesidad de depuración del sistema del funcionariado público corrupto. Entonces, nuestras normas, ¿quién se va a animar después de ese fallo de la justicia a desvincularle a un funcionario público? Nadie. Claro. Entonces, es muy grave, es como que la justicia actúa desconectada de la necesidad de que todos estiremos el carro para combatir la corrupción, que es el gran problema de este país. Pero la corrupción premiada con esta impunidad administrativa y judicial. Diputada, tenemos que hacer una pausa.